Es preciosa esta palabra en la que los apóstoles se reunieron para discutir un tema muy importante. Esto es lo que muchos biblistas llaman el Concilio de Jerusalén. Ellos se reúnen para discutir si aquellos que se convierten al cristianismo y que vienen del paganismo, o sea, de las religiones no judías, si tenían que practicar los ritos judíos. ¿Cuál es el punto? Que la salvación ya no tenemos que buscarla en el sacrificio de animales o en hacer ritos como si eso dependiera de nosotros, sino que la salvación está en Cristo. Y fíjense qué importante es también la fiesta que hoy celebramos, la memoria de este santo obispo. A mí me impresionaba como generalmente los poderosos, cuando alguien les estorba, lo mandan al destierro. Este pobre San Atanasio lo mandaron varias veces al destierro. O sea que esa es la costumbre de los poderosos. Cuando en la iglesia alguien les estorba, pues lo mandan al destierro. Pero, ¿qué era lo que defendía San Atanasio? Que cierto que la salvación nos viene de Dios, pero ¿cómo se logró esa salvación? En el hecho de que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, el mérito que a nosotros nos salva está en el hecho de que Jesús es Hijo de Dios y por tanto es Dios. O sea, tú no puedes decir es Hijo de Dios pero no es Dios. ¿Cómo? Es como si dijéramos el hijo de un humano, eso no es humano. No puedes decir eso. Es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Y fíjense qué impresionante esto que dice Jesús hoy en el Evangelio. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿Cómo nos ha amado el Padre? El Padre Celestial intervino en la historia. Primero con Abraham, un hombre que sufría porque no podía tener hijos. Él interviene para anunciarle el hijo que él anhelaba, pero que él necesitaba hacer una alianza con Dios. Interviene también para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero también le dice al pueblo, ahora ustedes van a hacer una alianza conmigo y yo en adelante voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Al decir esto, significa que cuando ustedes lo necesiten, vendré a ayudarlos. Ese es el amor de Dios. Interviene en la historia cuando lo necesitamos. Entonces, en este momento en que viene Jesús, Él interviene en la historia para salvarnos. ¿De qué? Salvarnos de la esclavitud del pecado, que nos lleva a la muerte, que nos destruye.
¿Por qué? Cuando no podemos amar, entonces nuestra vida se vuelve sin sentido. Es un vacío total. Por eso el Señor viene a liberarnos para que podamos amar. Nosotros no somos protestantes. ¿Ustedes saben cuál es el problema de los protestantes? Que según ellos la salvación no es que Dios te pueda santificar. Dicen, que nosotros no creemos en los santos, solo Dios es santo. Y resulta que negamos el poder que tiene de Dios. Al decir eso, negamos el poder que tiene Dios de santificar. Dios tiene el poder de santificar. Este es el punto. ¿Y qué significa que te santifica? Significa que te llena de su amor, para que tú puedas amar a aquellos que te rodean. Fíjense qué inmensa esa primera palabra que dice hoy el Evangelio. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿Cómo amó el Padre a Jesús? Generándolo. O sea, Jesús no fue creado, sino engendrado. Allí el Padre entrega todo su amor a su Hijo, en primer lugar. Pero también ese amor es constante. No solo fue en ese momento. Constantemente el Padre sigue amando al Hijo. Sigue dando su vida al Hijo. Y ese amor es tan grande, es tan maravilloso, es tan inmenso, que es una tercera persona, el Espíritu Santo. Esto es algo que tal vez con la mente no es fácil de captar. Pero el punto es que si Jesús te ama tanto, significa que Él es Dios. Porque dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. En otro punto va a decir que también Él tiene el poder de dar la vida a los muertos. Nosotros, cuando pecamos, entramos en la muerte. ¿Qué pecado? Por ejemplo, si alguien está viviendo, se van a vivir juntos, hombre y mujer, y no tiene el sacramento del matrimonio, está en un pecado. Si no tiene el sacramento del matrimonio, ese pecado se llama fornicación. Pero si antes uno de los dos era casado, entonces es adulterio. Ese es un ejemplo. También el odio, el rencor. Es que esa persona me ha hecho tanto daño que yo no la puedo perdonar. Te estás negando al poder de Dios, porque Dios te puede dar la gracia para perdonar. Te puede liberar para que tú puedas perdonar a cualquiera que sea, por muy terrible que haya sido lo que hizo esa persona. O aquellos que enseñan el error de decir, bueno, como esta persona, una jovencita, fue violada, entonces, ¿cómo es posible? No le podemos obligar a que tenga el hijo. Ahora, la pregunta es, si la persona que sufrió
es la mujer. La persona victimaria es un hombre adulto. ¿Por qué vas a castigar al bebé? Y además lo vas a castigar con pena de muerte. ¿Cómo puedes tú castigar a un bebé con pena de muerte? Ese es un crimen. ¿Querer castigar a un bebé con pena de muerte? Eso es un crimen. Aparte que es un pecado grave, porque Jesús dice, o sea, los mandamientos de Dios lo dicen, no matarás. El bebé, desde que ya está concebido en el seno de la madre, ya es una vida humana. Por eso fíjense, el último documento de la Iglesia, del Magisterio, dice, es que no es que está en discusión si lo que está en el seno de la madre es persona o no es persona. Lo que todos tenemos que admitir es que es un ser humano. Y un ser humano tiene una dignidad con un derecho primordial, que es el derecho a la vida. Que nadie tiene el derecho a privarlo de la vida. Por esto, hermanos, la vida cristiana no es algo que se impone a la fuerza. La vida cristiana es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios te ama y tiene el poder de santificarte. ¿Qué significa santificarte? Que puedas perdonar, que puedas amar, que si estás en una unión de pareja, de hecho, estás llamado o llamada a un santo matrimonio. Y si no, si tú ves que no estás llamado a un santo matrimonio, pues no estás llamado a vivir en pecado, evidentemente. Dios no te creó para vivir en pecado. El mundo te dice, sí es normal, vivan juntos, no hay problema. Pero es que tú, eso vale para cualquiera, pero tú no eres un cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Y Dios te ha amado para que tú puedas amar, como Jesús te ama, hasta dar la vida por el otro. Pero esto, hermanos, como digo, es una buena noticia. Esto es algo que la Iglesia no se lo impone a nadie, sino que la buena noticia es que Dios te quiere liberar de los engaños del mundo. Y al final esos engaños del mundo son los engaños de Satanás, que te llevan al pecado. Por eso, hermanos, supliquémosle al Señor que nos dé su gracia. Ahora, ¿dónde vas a recibir ese amor? En la iglesia. Cierto, pero hay también unos medios concretos. Dios suscita dentro de la iglesia como los medios específicos. Cuando alguien está muy enfermo, necesita un médico y necesita un hospital. Para eso Dios ha creado la comunidad cristiana, para que allí recibas ese tratamiento adecuado para ser sanado o sanada. Aquí dentro de la iglesia se han suscitado comunidades que son el lugar ideal, el lugar idóneo para que tú puedas ser sanado. Si tú quieres ser sanado, ven a la comunidad cristiana, intégrate en una comunidad y vas a ver cómo Dios te va a entregar todo ese amor sanador para que tú vivas en la voluntad de Dios. Vamos ahora a continuar alabando, bendiciendo, dándole gracias a Dios por su bondad.